Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la DANTE, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. En Gucci's, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci's encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci's te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones Equitipol TV. No te lo pierdas. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estamos ya entrando a nuestro primer programa, mi querida Alison Luna Funchán. Esperando que también entre el máster Carlos Quintana, que está por entrar. Buenas noches, Carlos. Aquí pues en este primer programa, que no será el último, obviamente, de Coaching Sin Rodeos by El Búnker. A nuestra audiencia, pues muy buenas noches
y aquí vamos a dar ciertas pautas bastante interesantes con un par de expertos como lo son Carlos Quintana y Alison Luna. Yo seré un convidado de piedra o un coachee de estos dos grandes maestros, pues, y quizás yo pondré la otra cara del asunto. Yo me pondré como víctima de los victimarios, que son estos coaching que definitivamente han cambiado la vida. Al menos la mía, en el caso del coaching con Carlos, hace mucho tiempo, pues me ayudó y me orientó a seguir un nuevo rumbo que todavía trato de seguirlo, pero yo creo que la función del coaching, quizás me estoy adelantando y no está bien porque eso tienen que decirlo los expertos, pero es guiarte a que tu camino de vida o tu camino a la felicidad lo hagas conforme a tus propias creencias. Muy buenas noches, Alison. Muy buenas noches, Carlos. Aquí en este primer programa de Coaching Sin Rodeos by El Búnker. Muy buenas noches con mi querido Francesco, un honor estar acá y ser parte de este proyecto. Cuando recibí la invitación dije que sí a este nuevo reto junto a dos grandes profesionales. Francesco fue el creador de esta idea como muchas otras y creo que es un gran maestro y Carlos no me dejará mentir, así que aquí vamos a estar hablando y aprender de nosotros. Bienvenido, Carlos. Buenas noches con todos, Francesco, Alison, qué gusto estar con ustedes. Bueno, esta es su casa inicialmente, gracias por invitarme a mí a su casa y hacerla, como dijo Francesco en algún momento, mi casa, tu casa, siéntete como en ella. Así es que tenemos un pequeño eslogan, no sé si tú lo recuerdas, que nació hoy día prácticamente, que este programa está hecho para descubrir, aprender y poder avanzar. Y en esto no queremos mostrarnos como quienes tienen la verdad absoluta, como quienes poseemos la verdad absoluta, sino que abrimos este espacio que incluso puede llegar a ser de indagación y en donde nosotros mismos lo hacemos de tal manera de poder escucharnos y poder descubrir incluso nuevos espacios de aprendizaje. Esa es la expectativa conversada en interno entre los tres y esperamos que todas las personas que nos están viendo o que nos vean después en la grabación empiecen a interactuar con nuestras redes sociales y a comentarnos sus experiencias y convertirse incluso en nuestros maestros, en los maestros de todos. Buscaremos replicar esas experiencias y esos, como yo les llamo, los narizazos, que son los aprendizajes para poder lograr cada quien nuestro objetivo. Los invitamos a compartir nuestro programa, por supuesto, y a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, dejen sus comentarios, ¿verdad? Porque todos los comentarios son buenos para poder seguir avanzando en este primer segmento de Coaching Sin Rodeos. Y hoy tenemos un tema muy, muy especial, diría yo, porque considero que las ovejas negras son las mayores protagonistas. Así que, ¿somos las ovejas negras del coaching, querido Francesco y Carlos? ¿Sí o no? ¿Qué consideran ustedes? Uy, yo todavía no me considero ni oveja, porque yo todavía estoy en conocimiento. Carlitos, ¿ustedes son ovejas negras del coaching o no? Bueno, a mí siempre me ven vestirme de negro y esto tiene razones que les iré compartiendo en el camino, en los próximos programas. Mucha gente cree que no me cambio de ropa, pero no por eso quiere decir que soy una oveja negra. Sin embargo, me gustó mucho el tema cuando lo propuso Alison, cuando lo bautizó así, es porque queremos de alguna manera poner sobre la mesa aquellas opciones o aquellos criterios que te permitirían no convertirte en una oveja negra de esta corriente y darle la postura a través de metodologías profesionales, darle la postura que realmente merece una herramienta como lo es el coaching en sus distintas corrientes, como lo vamos a ir descubriendo a lo largo de los capítulos. Yo me considero una oveja negra, por supuesto que sí, es muy divertido. Es muy divertido ser una oveja negra, sí me considero así en lo personal y por supuesto que soy una oveja negra del coaching porque creo que
la gente confunde mucho, ¿no? Piensan que el coaching es darte los 5 pasos para poder ser feliz o darte la fórmula del éxito, cuando en realidad estos pasos tienes que irlos descubriendo en el camino y por supuesto el éxito, mi concepto de éxito puede ser distinto al de Carlos y distinto al de Francesco. Entonces vamos a empezar con algo de que, ¿qué consideran ustedes que es una filosofía de vida? Por ejemplo, en mi caso, hay muchas cositas que han ido cambiando en el transcurso de los años y de esto se trata ser una oveja negra, ¿no? De irte transformando poco a poco y de ir encontrando tu filosofía de vida. ¿Cuál es su filosofía de vida, querido Carlos? Bueno, primero, y tú lo acabas de marcar muy bien, y estos son los espacios que de alguna manera definen al coaching, y me adelanto aprovechando el tipo de gafas que estamos usando. Fíjense cómo ya en estos primeros minutos, Alison rescata un concepto de qué significa ser oveja negra para ella, y yo describí otro. Y básicamente nos pasamos la vida así. Cuando buscamos hablar del éxito, de la felicidad, de trascender, etcétera, etcétera, normalmente estamos tan en automático que no nos detenemos un ratito a preguntarte cuál es mi filosofía, cuál es mi propósito. Yo personalmente, a la luz de la ontología, que es como mi corriente principal de trabajo, yo considero la filosofía todas esas creencias, todos esos valores y principios que compramos o adoptamos en algún momento para darle sentido a nuestra existencia y poder guiar nuestras decisiones. Entonces, todo aquello que yo haya adquirido en mi vida como creencias, valores y principios, matrices o principales, por decirlo así, redundando, eso me lleva a mí a tener una filosofía de vida, que no necesariamente es la misma que los dos panelistas que están acá y que las personas que nos están viendo. Entonces, de alguna manera el coaching busca, por lo menos en la corriente que yo manejo, busca ser como amoral. No entra a juzgar el bien y el mal o que alguien esté en lo correcto o en lo incorrecto. Yo escuchaba a mi maestro que decía, yo estudié con José Torres, y él decía siempre, mapa no es territorio, ¿no? Lo que yo piense no es la verdad absoluta y lo que piense el otro tampoco. Entonces creo que vamos por ahí dando ciertos tips para ir viendo, quienes están viendo, mejor dicho, para que vayan observando cuál es su filosofía de vida. ¿Se han preguntado alguna vez, tengo una filosofía de vida, qué es esto? Como lo explicaba Carlos, ¿no? Ir viendo estas creencias. Y aquí me permito preguntarle a Francesco, ¿sus creencias han ido cambiando en el transcurso de los años y lo que ha ido usted viviendo, Francesco? Yo creo que sí, yo creo que la vida es una constante evolución. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, tener la experiencia que tengo ahora, entre comillas, experiencia, cuando tenía 18 años o 20 años. ¿Por qué? Porque también hubiera tenido más energía para poder producir más, por ejemplo. Yo creo personalmente pues que la vida tiene que ser un constante ir y venir, obviamente siempre teniendo una meta definida, siempre tratando de ir para adelante, pues como se dice en la política, para atrás ni para tomar impulso. Hay gente que prefiere estar en su zona de confort y mientras estás pues en tu guarida no te molesta nadie, pero tampoco produces nada para nadie. A mí sí, pues en ese sentido, a mí como me ha gustado la política, como lo sabe Carlos y como lo sabe usted, Alison, yo sí me convencí de que es muy cierto esa premisa de que la política es para servir, más no para servirse. Mucha gente me dice que yo soy raro, que más bien en el tiempo que yo estuve en la política yo debería estar multimillonario, porque yo, gracias a Dios, pues tuve la bendición de ostentar algunos cargos altos. Pero a mí me enseñaron que la política es para servir y yo siempre más me fui a eso. Mucha gente me dice, estás loco, tú primero tienes que pensar para ti. Decir de que no pienso para mí, pero yo no veo misión si es que solamente pienso para mí y no pienso para los demás. Entonces quizás por ahí yo sí puedo pensar que yo trato de ir
evolucionando cada día, obviamente para mejor. No voy a decir de que soy pan de dulce ni monedita de oro para todos, pero trato de ser cada día una mejor persona. ¿Qué pasa cuando no tenemos una filosofía de vida clara, ¿no? ¿Qué pasa cuando vivimos por vivir? Cuando no tomamos de las experiencias buenas y malas que conversábamos justo con Francesco y con Carlos, que la vida es como un electrocardiograma, ¿no? Cuando la vida está todo feliz o todo mal, ahí hay que preocuparnos. Pero la vida es un electrocardiograma, ¿no? Hay subidas, hay bajadas constantemente. ¿Qué pasa cuando no tenemos una filosofía de vida, Carlos? Fíjate que hablando de electrocardiogramas, posiblemente la filosofía de vida sea el aparato que te va leyendo. Y cuando tú empiezas a indagarte, a reflexiones y miras hacia adentro, como decía un maestro mío, te miras al ombligo, vuelves y te miras al ombligo, siempre es bueno entrar en ese espacio de cuestionarte, de preguntarte, de indagarte, de conocerte. Y ahí vas marcando el por qué significa cada subida y cada bajada. Finalmente, hemos comprado mucho la idea gracias a la televisión, hoy en día gracias a las redes sociales y tanta cuestión, que debemos tener éxito de manera inmediata, cuando te das cuenta que no es así. Y en el camino, como decía Francesco, ojalá a los 18 hubiera tenido todas estas subidas y bajadas que me hubiesen permitido a los 18 poder ahorrarme mucho trabajo. Y es cuando ya empiezas a tener cierta edad, tú no entiendes a los jóvenes del por qué no te hacen caso o por qué, según tu mirada, están equivocados. Cuando ellos desde el entusiasmo, desde el descubrir, desde el querer equivocarse, están viendo su propio camino. Entonces, es importante y sería bueno, es más, ojalá este sea un espacio de regalos para la gente que nos está viendo y podamos habilitar algún canal donde podamos dejarles herramientas a la gente que nos ve y que nos escribe en las redes sociales. Por ejemplo, se me ocurre, Alison y Francesco, podemos dejarle un pequeño banco de preguntas donde la gente pueda llegar a indagarse y medir su electrocardiograma. Porque a veces lo que pensamos que está mal simplemente es producto de una creencia y una creencia que tenemos que soltar. Lo que en algún momento conversábamos. Una creencia no es ni buena ni mala, es tan buena o mala según te abre o te cierre o posibilidades. Y según las capas en que miremos la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, a mi edad, que ustedes tienen un poquito más, mucha más experiencia que yo, y un poquito más de edad nada más, un poquitito, nada más. Vino el rayón. Tal vez para mí lo que es alguna situación, porque no me gusta llamarlo problema, sino situación que yo no sepa manejar, yo a lo mejor y me ahogo en un vaso de agua y ustedes van a decir, tranquila, no pasa nada. Eso pasa. Dale tiempo al tiempo y haz esto y no te preocupes, no va a pasar absolutamente nada. Y yo como lo estoy viviendo por primera vez, me estreso o me confundo o me preocupo de más, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver con lo que uno va viviendo, con las gafas que también ves la vida, porque yo no sé ustedes, pero yo conozco personas que a una solución le ven un problema. Ese lamentablemente es el estándar. Y por lo general, de lo que yo veo, al menos en política, es lo que siempre se busca. Exacto. En política, si tú das una solución, te venden un problema. ¿Por qué? Porque así se manejan las cosas. O sea, yo soy a veces demasiado directo y me ha dado muchos problemas. Porque a mí lo que me gusta es dar soluciones, más no darle más problemas a la gente, pero vivimos lamentablemente en una sociedad en la cual si yo no tengo problemas, si yo no tengo estrés, no estoy vivo. Han llegado a decir que no tiene problemas es porque está muerto. Y señores, no es así. Uno tiene que comenzar a buscar soluciones. Y creo que una metodología bastante buena para buscar soluciones es a través del coaching, creo yo. Sí, es correcto. A través de la terapia que en nuestro país, yo no sé si Carlos esté de acuerdo conmigo o no, yo por lo menos vengo estudiando más o menos hace ya casi 15 años atrás,
Y realmente en nuestro país ha ido evolucionando este concepto de terapia, ¿no? Porque antes un poco más, y era una mala palabra, el ir a terapia, ¿no? Daba un poco de miedo, pero con los años hemos ido evolucionando y continuamos en esto, y la terapia es necesaria, y el coaching es una herramienta para que, como dice Francesco, uno pueda girar a mirarse a uno mismo, que es lo más complicado, porque es fácil mirar al otro, facilito, pero mirarse a uno mismo a veces, me atrevo a decir que siempre es complicado porque te haces un autoanálisis, ¿no? Entonces, cuando te haces un autoanálisis, te vas dando cuenta que todo lo que sucede a tu alrededor es resultado de lo que tú estás haciendo y también de lo que tú estás pensando. No porque exista magia, ojo, sino porque los pensamientos nos llevan a tomar acciones y decisiones. Carlos, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Sí, de hecho somos muy nuevos a diferencia de otros países en cuanto a la terapia. Y aquí entra algo, empecemos a hablar de ovejas negras. Hay momentos en los que el actuar de ciertos coaches formados lleva a una especie de conflicto, que el coach dice, no, el psicólogo es que me tiene celos. Y el psicólogo dice, no, es que este aquí es un improvisado. Yo personalmente no he tomado terapias, de hecho estoy considerándolo porque quiero pasar el ejercicio, me parece bastante sano. He conversado con mucha gente que hace terapia y he conversado con muchos psicólogos, soy amigo de varios psicólogos. De hecho, ojalá podamos invitar a un psicólogo muy reconocido en un programa posterior, se me está ocurriendo en el camino, y poder conversar justamente ese punto de vista. Fíjate que ellos, a la luz de la psicología, tienen tantos estudios sobre el comportamiento y la conducta humana, que de alguna manera cuando tú entras en ese espacio, se pueden estar sirviendo como de carril y tienen la posibilidad y la capacidad de hacerte las evoluciones, esas evoluciones que te permiten escucharte y te permiten tener desde otro punto de vista, un punto de vista muy estudiado, científicamente muy estudiado, para poder decirte por acá es la ruta o por acá es el camino. Entonces, si tú me dices, óyeme, las terapias es para locos, yo te digo no. Posiblemente esté loco el que necesita una terapia y no la use. En cuanto al coaching, es un espacio que trabaja más sobre el presente. Yo por lo menos tengo suficientemente clara la línea que divide esas corrientes. Y es una gran herramienta para también escucharte desde el presente, y en ciertas metodologías como la ontología, nosotros como corriente no tenemos permitido aconsejar, sino que buscamos indagar y preguntarte. Y te devolvemos lo que tú nos muestras, esos puntos ciegos, como tú dices, porque nuestras gafas nos dan cierto límite de visión nada más, y muchas veces ni las tenemos, y tenemos que empezar a ver a través de las gafas de otro. Esto ontológicamente se llama el principio o la distinción del observador. Cuando vemos por las gafas de otro, Carlos, perdón que te interrumpa, es decir, veo, por ejemplo, un ejemplo para quienes nos están viendo. Si mi mamá piensa que tomar café está mal, yo también lo considero. Eso es ver en las gafas de otro, ¿verdad? En este caso estás posiblemente adoptando una creencia a partir de una figura de autoridad. Y muy posiblemente, si Francesco te dice, sabes que el café es malo, tú vas a decir, ah, no, pero sí a mí me gusta. Pero si alguien muy importante como tu mamá, tu papá, tus abuelos desde chiquita te decían no podían tomar café por alguna razón, que es lo que está pasando ahora en estas generaciones, posiblemente compres la idea que el café sea malo. Y eso es comprar una creencia. El café es bueno o el café es malo, pues cada año sale una nueva corriente que va hacia el otro lado. Es como un péndulo, ¿cierto? En todo caso, yo te pongo un ejemplo, por lo menos yo lo entiendo así, sobre esto de las gafas. Imagínate que yo soy un jugador de fútbol y que estoy dentro de la cancha. Y Francesco está a la raya de la cancha. No está dentro de la cancha, sino que está tal vez en los primeros escalones, las primeras gradas. Él puede ver cosas que yo no estoy viendo. Yo estoy jugando el partido. Pero él me va a decir, o va a gritarme que estoy haciendo algo mal o que debo avanzar por cierto lado, porque yo no lo alcanzo a ver. Tengo puntos ciegos. Si tú resulta que eres una cronista deportiva, una reportera, y estás en la cabina arriba, vas a ver muchas cosas más que Francesco no está viendo.
Entonces, si yo tuviera un auricular, que de hecho pasa, yo no soy muy fanático del Fórmula 1, pero lo he visto y pasa incluso en las competencias de ciclismo, que todos llevan auriculares y todos van escuchando a alguien porque tú no estás viendo cosas. El que va a 350 kilómetros por hora en un vehículo no sabe qué está pasando prácticamente 30, 40 metros atrás. Tal vez no lo pueda ver, pero hay alguien que sí está viendo todita la pista. Eso es poder ver posiblemente a través de las gafas de otros. Y no es fácil porque necesita músculo. Necesitamos constantemente, en el momento en que yo les estoy contando, en ese momento lo que les estoy contando, buscando describir cómo yo veo el mundo, ustedes están viendo automáticamente una película que no es la que yo les estoy buscando describir, es la que ustedes están buscando interpretar. En coaching hay un principio que me encanta, que es medio difícil de digerir a ratos, pero te dice que la responsabilidad del mensaje no está en quien emite el mensaje, está en quien lo escucha. Y se vuelve En súper quien lo interesante. recibe. La responsabilidad está en la persona que escucha o que recibe el mensaje. Hablando de gafas, yo quisiera preguntarle a Francesco, porque de él nace esta idea y justo se lo comentaba, ¿no? Según lo que usted ve en la realidad, en nuestra sociedad, ¿cómo nace esta idea de hacer este segmento en el búnker, Francesco? Según lo que usted estaba viendo con sus propias gafas, haciendo un poquito una analogía, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo nace esta idea? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su misión con este programa que tenemos el gusto de estar invitados, Carlos y yo? Vea, a mí siempre insisto y quizás aterrizo en la parte pública o en la parte política, que es lo que a mí me gusta y en lo que me desenvolví pues por más de 3 décadas. Es que a mí me gusta promover, y siempre yo le decía a los alumnos que nosotros teníamos, Carlos también pues me acompañó mucho tiempo en las escuelas de liderazgo, que tuvo mucho éxito en el municipio, en el cual pues llegamos a graduar más de 3.500 personas durante aproximadamente una década. ¿Por qué? Porque yo creo que el conocimiento es hasta irresponsable que se quede dentro de 4 paredes. El conocimiento se tiene que replicar. Y más allá de eso, si es que hay herramientas como el coaching, que personalmente he tenido y a mí me han solucionado parte de mi vida, ¿por qué no amplificarlo? Entonces, insisto, yo aquí en el programa me convertiré más adelante en un de piedra o quizás en el que pregunte, porque a mí me gusta conocer mucho. Ustedes son los expertos, pero yo sí sé que la corriente del coaching puede ayudar a mucha gente, obviamente. Si es que la gente, como decía Carlos en este momento, pues digiere lo que ustedes van a tratar de decir. Pero es una corriente bastante saludable. A mí me gusta promover lo que por lo menos a mí me ha dado algún tipo de resultados, porque también pues tirarnos a la piscina sin saber qué es lo que va a suceder, puede ser que salga bien, no vamos a decir que no. Pero si más allá de que tenemos a la piscina que nos lanzamos, como lo hacemos desde el día de hoy, sabiendo que van a dar pues, o sabiendo que puede traer bastante beneficio, pues, eso es lo que me motivó y lo que me trajo para que nos manejemos con un segmento de El Búnker, pues también a través del coaching. Y Carlos, ¿por qué decidiste estudiar coaching, especializarte en esta rama, ¿no? ¿Cuál fue el motivo, cuál fue el detonante que te llevó a esto? Yo personalmente considero que cuando uno prueba el coaching ya no lo deja. Siempre tienes algo nuevo que aprender, siempre estás constantemente evaluándote y evaluando, que eso es normal, y yo sí considero que una vez que tú pruebas el coaching, te vas del área. Bueno, ¿se vale mentir o no? No, no se vale mentir. Aquí la verdad, porque por algo, coaching sin rodeos. Ok. Entonces, ¿por qué me metí en el coaching? Por miedo. Cuando alguien me pregunta por qué me metí a certificarme como coach, por miedo. Porque luego me hice entrenador de neuroventas, por miedo.
¿Por qué me metí a estudiar diplomados en lenguaje no verbal, kinésica? Por miedo. Realmente, y eso ojalá podamos desarrollarlo un poco más, porque parte de mis propuestas es que todos hacemos algo por miedo, en distintos niveles. Miedos racionales, que son los que normalmente acostumbramos a evadir, o con los que mejor manejamos y moldeamos verbalmente. Miedos emocionales y miedo, por ejemplo, el miedo racional puede ser no, yo sí puedo hacer eso, o yo no, miedo racional es yo no sirvo para vender, como lo verbalizas. Estás mostrando un miedo, solamente que no sabes qué es miedo. Te excusas o te proteges en el traje es que yo estudié contabilidad y no comercio exterior o ingeniería comercial. Un miedo emocional puede ser la parte del siento miedo, no me gusta cuando me apartan o no me gusta el rechazo, por eso no vendo. Entonces, tu emoción es, tienes miedo porque te consideras una persona tímida y te da miedo hablar en público, por ejemplo. Ese miedo a hablar en público, en realidad tiene otra cosa. Y la tercera es, más profundamente, que tiene que ver con la parte emocional. Me siento triste cuando me rechazan, me siento enojado, frustrado cuando me rechazan, cuando no me salen las cosas. Y la más profunda es eso, mi miedo es, perdóname Francesco, es ser un paria, se utilizaría en la época de los carruajes, es decir, ser separado completamente de la tribu. Y es como, dicho verbalmente, es ser el excluido. Ser excluidos. Es que estoy viendo como mucha película de cuando no existía todavía la gasolina. Ser excluido, ser el fracasado de la familia. Es un principio tribal. Qué pesada esa etiqueta, ¿no? Ser el fracasado de la familia o la fracasada de la familia, ¿no? Y en nuestra cultura, por eso cuando tú hablabas del café, todo eso, sobre todo de la parte subconsciente para abajo, es decir, de lo emocional para abajo, todo eso tiene que ver con esas creencias que compramos. Porque, mijito, tienes que ser el mejor ingeniero, el mejor doctor, no puedes, si es sobre 10 la calificación, te retan cuando sacan 9, y tú dices, pero mamá, si todo el mundo saca 7 y se ha quedado, yo saco 9. No, es que tienes que sacar el diploma, no es que tienes que estar en el cuadro de honor. Es que no y te cuando solo sacas rojo, complicado, ¿no? Fíjate que tú puedes hacer una estadística y consultarle a la gente más vaga de las promociones, ¿sí? Y 20 años después, 30 años después, muy posiblemente sean grandes empresarios. Porque aprendieron a sobrevivir desde ese miedo de no salir adelante, de ser los fracasados, se aprendieron a mover fuera de la estructura. Y esos son los grandes empresarios emprendedores muchas veces. O también viceversa. El mejor alumno que pasa a ser uno más del montón. Y posiblemente empleado del vago del curso. Exactamente. Porque su techo fue convertirme o estudio para ser el mejor gerente de una gran empresa, que resulta que la gran empresa es su compañero del colegio de tercero de básica, ¿no? Tercero medio, no sé cómo quieran llamar. Que tuvo que empezar a emprender temprano porque no siguió la universidad, porque los padres no lo mantuvieron y fue creciendo, adaptándose, sobreviviendo y saliendo adelante. Entonces, ¿o qué pasa cuando sacas buenas notas? Cuando tú sacas buenas notas en el colegio por complacer a tus papás y después eso va escalando ya cuando eres adulto, ¿no? Me comporto de esta manera por complacer a mis papás o porque se sientan orgullosos de mí y buscamos inconscientemente muchas veces eso, ¿no? La aceptación de nuestro círculo, ¿verdad? Y la aceptación de que no, bueno, mejor dicho, el que nuestros padres se sientan orgullosos y comenzamos a hacer cosas que a veces y no nos gusta tanto o tal vez no estamos tan completos y vemos muchas personas trabajando. Yo conozco a muchas personas que son profesionales porque el papá o era abogado o era médico y le tocó seguir el legado. O es empresario porque el papá le hereda la empresa y tienen un costal tan pesado desde el comienzo porque tienen que ser el hijo o la hija modelo, ¿no? Y eso de ahí se convierte en su propósito.
Su propósito es vivir para la felicidad de los demás. Y es respetable. O sea, no está bien, no está mal. Si esa persona, el último día de su vida, o sea, si yo te tuviera que dar del banco de preguntas, te pudiera dar una sola, podría ser: ¿qué te gustaría o cómo te gustaría haber vivido si estás a punto de morirte? ¿Eres feliz como te estás yendo o realmente te arrepientes de algunas cosas o del camino que seguiste? Si el día que ya vas a cerrar los ojos definitivamente, tú puedes decir: me voy tranquilo, cumpliste tu propósito, cualquiera que fuera. El problema está cuando vivimos para los demás, para el propósito de los demás, y no somos felices. O sea, Ahí vivir para el propósito del resto, mientras yo sea feliz, está bien. Está sí, mal cuando comienzo a sentirme incompleto o incompleta. hay una frase que se le atribuyen, creo que a Nietzsche, que le preguntaba a alguien, le decía: ¿estás viviendo tu vida o la vida está viviendo por ti? Esa es una pregunta fuerte. Y esa es una pregunta que no es fácil de contestar. Y que puedes pasar tu vida completa buscando contestarla. Entonces, las preguntas fuertes son aquellas que hoy en día, cada día nos hacemos menos. ¿Por qué nos da miedo? Miedo a sentirnos fracasados. Culturalmente tenemos una serie de creencias que son tan evidentes en frases que son repetidas y a diario, y que nos van marcando realmente nuestro camino. Yo quisiera preguntarle a Francesco, ¿en qué momento de la vida usted fue una oveja negra? Yo Hablando todavía de sigo ovejas siendo. negras. Todavía lo sigue siendo. Todavía sigo siendo y soy la oveja negra gorda más feliz del mundo. A mí no me gusta ser uno más del montón. A mí siempre me gustó, pues, primero que yo como que a la autoridad le debo respeto, sí, pero siempre me ha gustado revelarme a la autoridad cuando he tenido que hacerlo. Tampoco es que soy loco y simplemente porque veo que es autoridad, tú abres la boca y yo te doy un trompón. No. Pero cuando yo veo que hay algún tipo de abuso o quizás desconocimiento, sí me revelo. E insisto, o sea, lamentablemente ser oveja negra no es muy redituable. O sea, la gente te ve mal, la gente piensa que estás viviendo en otro mundo, o la gente no entiende el por qué tú tomas ciertas actitudes. Y yo a veces también veo lo mismo, o sea, yo no encajo. ¿Por qué la gente piensa de esa manera y yo pienso lo que para mí es normal, para quizás otros es anormal y viceversa? Entonces, yo siempre he sido, yo siempre me he considerado oveja negra y por eso es que yo esa pregunta le iba a hacer. A veces ser oveja negra para mí no es malo. No, es Mientras bueno. no seas una mala oveja negra. Si eres una buena oveja negra, quizás el color, y yo como soy daltónico de colores, no entiendo mucho, yo me voy por el lado de ser una ovejita negra. De hecho, yo iba a comentar que no es malo ser oveja negra, ¿no? Está mal utilizada la frase ser oveja negra para mí, a criterio muy personal. Bueno, primero que yo soy la primogénita de dos ovejas negras que se unieron, mi papá y mi mamá, entonces inevitablemente tenía que salir así, digo yo. Pero las ovejas negras somos aquellas personas que no hacemos lo que los otros hacen, como dice Francesco, sino que queremos ser distintos y no es malo ser diferente. Mientras, como también mencionaba Francesco, no le hagas daño al resto. Entonces, si tal vez, por ejemplo, yo soy oveja negra en muchos sentidos en mi familia, pero digo, es mi forma de vivir, me gusta cómo vivo, trato de ayudar siempre, de aportar siempre y de servir siempre. Entonces, siéndole fiel a mi filosofía de vida, soy la oveja negra más orgullosa de la vida que tengo y de la vida que voy formando. Entonces, a veces vale la pena ser oveja negra. Por ejemplo,
en las mujeres de mi familia era muy tradicional que se casen primero. Yo ya creé otra tradición, por ejemplo, ya. Entonces, son cositas pequeñas que tal vez el público que nos ve se puede dar cuenta y puede analizar. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos sido o seremos ovejas negras. Carlos, ¿piensas que las ovejas negras son buenas o son malas? Criterio personal, no que nada es bueno ni nada es malo, por si acaso. Criterio personal. Finalmente, para mí el término ovejas negras, si no se vale mentir acá, es totalmente neutro, porque para unas personas puede ser que es el fracasado de la familia, el que o la que se quedó en la percha, usando ese ejemplo, o es una persona disruptiva. O es una persona disruptiva, es una persona, por ejemplo, algún conocido o alguien más tradicionalista, por decirlo así, diría, Alison ya pasó los 30 años posiblemente y todavía no se casa. Pobrecita, está sufriendo, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún problema psicológico? Posiblemente no tiene hijos y, ay, pobrecita, como tú dices, es la ovejita negra. O el otro simplemente salió, o el otro simplemente no estudia ingeniería o leyes o medicina y es guitarrista o tiene una banda. Es un viejo de 50 años y tiene una banda. Nosotros conocemos a un amigo que estoy seguro que es feliz haciendo lo que hace. Y es una historia bien interesante porque él estudió primero de carreras tradicionales y luego dijo, aquí está el título y de aquí en adelante yo construyo mi camino. Y estoy seguro que él es feliz con esa decisión. A veces el concepto, por el otro lado, positivo de la oveja negra es alguien que puede ser, aunque no encaje en las costumbres del grupo, de su tribu, por decirlo así, es alguien que está dispuesto a desafiar, alguien que está dispuesto a ser valiente, alguien que está dispuesto a empezar a labrar su propio camino. ¿Y Carlos cuándo ha sido una oveja negra? Carlos Quintana, ¿cuándo ha sido? Yo he tratado de no ser oveja negra. Yo siempre me he mantenido en el marco, por lo menos desde como lo compré. Sin embargo, seguramente pude haber sido la oveja negra de mi familia, en el sentido de, a pesar de ser el primogénito y la primera novelería de la casa, no estudié casi que ninguna de las carreras que se esperaba. Y de hecho, he culminado pocas carreras en mi vida profesional. Una de las pocas que he culminado, con mucho, al principio casi que me arrepiento, es esta parte del coaching profesionalmente hablando, y es porque de alguna manera encontré mi propósito, y realmente no me importó que la gente al principio no lo creyera, pero de ahí, si hablamos de ser la oveja negra, posiblemente mi familia esperaba que yo fuera sacerdote, médico, ingeniero, abogado, nutricionista. Ya te he mencionado 5 carreras, y ninguna la seguí. Me encantan todas posiblemente, pero ninguna la seguí. Entonces, finalmente, si tú te consideras una oveja negra, tú decides si eso es positivo o negativo, si te suma o te resta. Y ahí es cuando vamos formando la filosofía de vida, ¿no? Que tenemos. Cuando te sientes orgulloso de ser una oveja negra, cuando vamos entendiendo un poco que la creencia hay creencias como por ejemplo el café es malo o el café es bueno, ¿no? Esta diferencia entre creencia y filosofía de vida, ¿verdad? Y y las gafas con que ves la vida, ¿no? Entonces, las gafas con que ves la vida, regresando un poco a ese tema, es dependiendo de cómo nosotros nos paramos a ver la vida y desde qué ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos muy visibles, ¿no? Quienes consideramos que ser una oveja negra es súper bueno y nos sentimos orgullosos de aquello y cada uno conversa lo orgulloso que se siente de ser una oveja negra, y tenemos, por ejemplo, un Carlos que ha venido siendo neutral, ¿no? Y que para él es simplemente, no es ni bueno ni malo ser una oveja negra. Entonces, dependiendo de las gafas con que tú mires la realidad o con que tú mires la situación que estás viviendo, ¿no? Y dependiendo en dónde nos paremos, porque también es importante eso, ¿no? Y recordar que no estamos bien ni mal, sino que estamos en un constante aprendizaje. Hay una frase que me gusta mucho de este camino que he llevado en el área de coaching, que te dice que no vemos el mundo como es, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos.
Fíjate qué poderoso eso de ahí. Entonces, cuando tú buscas describir el mundo, en realidad estás describiendo más tu mundo que el que buscas describir. Y suena a ratos a trabalengua, pero ponle pausa a eso, repite lo que acabo de decir en el video y empieza a trabajar. ¿Qué posiblemente estoy viendo de afuera y qué realmente estoy proyectando de mi mundo? Y pasa en el día a día. O sea, pasa en la política cada rato. Pasa en padres, hijos, en generaciones. Pasa en compañeros de trabajo. Pasa en el sexo. Pasa en todo. En las conversaciones prácticamente, salvo que estés consciente y estés haciendo el ejercicio, estás viendo y escuchando tu propia película, no la película que está mostrándose. Tus juicios son formados por tus creencias, por tu historia, por incluso por la biología. Francesco ve el mundo diferente a nosotros, porque nosotros vemos algo que nosotros llamamos colores. No quiere decir que Francesco no vea colores. Él ve los colores diferentes a nosotros. Y eso es biología. Yo sí puedo decir que veo el mundo de diferente manera que ustedes. A mí nadie me lo puede negar. Señores, lamentablemente ya salieron las calaveras por debajo. Se nos han pasado 45 minutos y creo que este de aquí pues es simplemente un abrebocas. Vamos a ir viendo, vamos a ir tamizando, pues a ver si hacemos el coaching sin rodeo 2 veces al mes o 1 vez al mes. Trataremos por lo menos al comienzo de ir un poquito más veloz, posiblemente cada 15 días, porque hay muchos temas que tratar. Insisto, pues me quedo con con muchísimas consultas, pero el tiempo se nos fue volando, ya estamos con 2 minutos atrasados, así que vámonos preparando para el segundo programa de el coaching sin rodeos by El Búnker, Dios mediante, en 15 días, es decir, ya en abril, que es un mes bastante importante porque ahí también pues vamos a decidir el destino de nuestro país y si nos quedamos en lo mismo, pues vamos hacia un desarrollo. Carlos, muchas gracias. Alison. Para el mes de abril, ejercicios de relajación. Bastante. Hay que tomar bastante, ¿cómo que se llama? No es Beneva, Pasinerval. Esa cosa. Tranquilini para todo más o menos. Entonces, Dios mediante, pues nos estaríamos viendo en unos 15 días. Este es el primer programa, no va a ser el último, obviamente, pues, y trataremos de tener ya una frecuencia más definida, o quizás posiblemente un poco más de tiempo. Ya vamos a negociar con los productores que nos den un poco más de tiempo para este lindo programa sobre coaching sin rodeos by El Búnker. A todos, muy buenas noches. Buenas noches. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable.